En esta parte expondré a los sofistas como una escuela filosófica posterior a la de los presocráticos, pero no de manera literal posterior. Trabajaron de manera casi similar, pero por supuesto con diferentes posturas. Los sofistas son aquellos pensadores que, a mi juicio, se percataron que no tenían las tablas para ser filósofos, es decir, para ser pensadores profundos, serios, rigurosos, y mucho menos podían ser honestos para reconocer aquello que no conocen. Curiosamente, la palabra sofista en latín significa sabio, pero el ejercicio de estos sofistas que expondré no representan precisamente eso. Curiosamente, entre los sofistas hay uno que es la antítesis, que es Sócrates, y se enfrenta a ellos, el cual precisamente este filósofo es el que marca históricamente el hacer filosófico en Grecia, y a partir de él surgirán notables filósofos, uno de ellos su discípulo Platón, después discípulo de Platón Aristóteles, y estos dos filósofos, que también serán con posturas distintas, pero no generarán polémica, sino uno tomará una postura diferente sobre ciertos planteamientos, establecerán los marcos conceptuales, los problemas que la filosofía seguirá abordando a través de la historia. Mucho más lo veremos en la lógica aristotélica y en Platón, influenciado mucho en la lectura de la filosofía de la religión en la Edad Media. Como señalaba, los sofistas eran profesionales encargados de enseñar oratoria, es decir, enseñar técnicas para entablar discusiones, por lo que desarrollaron una técnica, un arte con el cual disfrazar aquello que no conocían con la pequeña parcela del conocimiento que comprendían. Lo que enseñaban es una técnica que se puede llamar la erística, es el arte de la retórica, de la persuasión, de tal manera que podrían hacerse pasar los sofistas por filósofos, por sabios, persuadiendo con quienes discutían y escuchaban que eran portadores del saber. Es decir, que no solo eran poseedores del todo del conocimiento, sino se hacían pasar por filósofos, presumiendo que sabían cómo aplicar el conocimiento para conducir al hombre hacia una mejora de su ser. El fin que persigue quien hace uso de la erística es ganar la discusión, convencer al otro de que sus argumentos fueron más fuertes. Los argumentos se basan principalmente en razones personales, subjetivas, más que en razones que pueden ser observables y comprobables. En la actualidad, esto podemos verlo reflejado con las técnicas educativas. En la pedagogía, cual sofista del siglo XXI, el pedagogo, se ha encargado de convencer a la población y a las autoridades educativas que importan más las formas de transmitir el conocimiento que los contenidos mismos del conocimiento. Dicho esto, el sofista, a diferencia del filósofo, cobraba la enseñanza de su arte. Persuadían a los gobernantes de que necesitaban aprender a ganar discusiones. Con ellos se sentirían poderosos, sabios. Platón, en su diálogo Apología de Sócrates, define a los sofistas como quienes son poseedores de una sabiduría mucho más que humana. Y aquí explico esto. Lo que hace crítica, el personaje Sócrates, que fue su maestro, vuelvo a repetir, de Platón, y que Platón utiliza en todos sus diálogos,
supuestamente son muchas de las discusiones que hacía Sócrates cuando andaba caminando por distintos pueblos de Grecia. Y Platón los rescató, pero Platón, a través de estos diálogos, fue poco a poco madurando su pensamiento filosófico y se fue distanciando de las primeras tesis de Sócrates para él conformar su propia filosofía. Así que cuando ustedes escuchen que alguien habla de Sócrates, tenemos que basarnos solamente en lo que se recabó principalmente de Platón. Sócrates no escribió nada. Sócrates más fue un filósofo sui generis, solo se basó en la oratoria y no hay documento alguno de lo que él dijo. Así que retomando lo que decía de la crítica que se hace en la apología de Sócrates a los sofistas como poseedores de una sabiduría mucho más que humana, esto quiere decir que presumen los sofistas ser poseedores de un conocimiento al que el hombre no puede acceder dadas las distracciones del mundo. A través de la retórica, del arte de la persuasión, el sofista ganaba reconocimiento a quienes había derrotado en sus discusiones y les servía de prestigio para cobrar grandes sumas de dinero por sus enseñanzas. ¿A quiénes enseñaban los sofistas? Estos artistas de la retórica, bueno, pues a los gobernantes y sus hijos, a quienes les atraía el reconocimiento social, al mostrarse como si fueran filósofos o poseedores de conocimiento. Un ejemplo célebre de la forma de argumentar de los sofistas se encuentra en la anécdota siguiente. Y me voy a basar en la descripción que hace Ramón Xirau de esta anécdota. Es la discusión de Tisias y Corax, Tisias un sofista y Corax su alumno. Cuéntase que una vez Tisias, maestro, pidió a su discípulo Corax que le pagara, puesto que ya habían terminado enseñanza y aprendizaje, a lo cual respondió Corax que si había aprendido a convencer, podría convencer a Tisias de que no tenía que pagarle y que, de no convencerlo, no tendría que pagarle, puesto que con ello demostraría que no había aprendido lo que Tisias le prometió enseñarle. Ustedes pudieron leer aquí los argumentos de Corax, están en la lámina que presento en este video. Ahora los argumentos de Tisias. Si Corax le convencía de que no tenía que pagarle, esto demostraba que había aprendido a convencer, por lo que tendría que pagarle sus enseñanzas. Tisias, por supuesto, no podía aceptar el argumento de su discípulo y dedicó todo su esfuerzo a demostrarle que de todas maneras tendría que pagar la enseñanza. Y aquí está una de los primeros argumentos, ¿no? Que tendría, si Corax le convencía de que no tenía que pagarle, esto demostraba que había aprendido a convencer, y como el arreglo había sido que si aprendía a convencer, tenía que pagar. Al demostrar que no tenía que pagar, por el hecho mismo de convencer a Tisias, tendría que pagar. Por otro lado, si no llegaba Corax a convencerle de no tener que pagar, tendría de todos modos que pagarle por el mero hecho de no haberlo convencido. Hasta aquí los argumentos. En pocas palabras, para los sofistas, para estos que vamos a analizar, estos artistas de la persuasión, la justicia y la certeza no son de su interés, ni les importan, por supuesto, aclararlos, comprender en qué consiste. Lo que persiguen es demostrar y mostrar su capacidad de convencer al otro a través de cualquier clase de argumentos.
Uno de los sofistas más destacados es Protágoras, igual del siglo V antes de nuestra era. Es un sofista que rechazaba pronunciarse sobre la existencia o no de los dioses. Asumía la propuesta de Heráclito, finalmente, que consiste en que todo estaba en constante movimiento. En el fragmento que se tiene de su tratado sobre la verdad, señala, y aquí lo cito: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Aquí mi explicación. En esta premisa se observa su postura relativista. Se observa es decir, el relativismo sostiene que no existen las verdades absolutas, sino cada ciudadano posee su visión de la realidad. Ramon Xirau, filósofo catalán, explica el relativismo de Protágoras. Lo cito. Aquí hago una breve recopilación de las ideas principales de lo que voy a leerles. Y así lo explica Protágoras su relativismo. Cada individuo es concebido por Protágoras como un ojo abierto al mundo. Todo lo que este ojo ve como existente existe, abierto al mundo. Todo lo que este ojo ve como existente existe. Todo lo que este ojo deja de ver es inexistente. Todo lo que percibo, siento o pienso se refiere a mí, y yo soy el único árbitro de la existencia de lo que percibo, siento o pienso. Solipsista es Protágoras porque piensa que el mundo está hecho a la medida de quien lo contempla y que quien contempla el mundo al mismo tiempo lo está inventando. En un momento explicaré en qué consiste el solipsismo, brevemente nada más. En pocas palabras, el relativista es aquel que sostiene que hay tantas verdades como tantos hombres pueden poseerlas, las verdades, y construirlas. Si seguimos esta postura, sucedería que, y aquí atención con mi ejemplo, sucedería que si yo entiendo por una acción buena aquello que al llevarla a cabo me beneficiará, estaría señalando que lo que yo entiendo por bien, no necesariamente otra persona lo suscriba, en tanto que esa otra persona podría tener otra noción de bien. De tal manera que, en el mundo de Protágoras, andaríamos con distintas definiciones de los conceptos cada individuo, y todos estaríamos en lo correcto. Imaginemos que vamos a bajar las escaleras de un edificio y nos damos cuenta que la persona que está a nuestro lado es con quien tuvimos un altercado, por lo que razonamos de la siguiente manera: me producirá un bien arrojarla por las escaleras, independientemente de que para ella le genere un mal. Esto es el problema del relativismo, además que abre la puerta del solipsismo, tal como también lo había identificado Ramon Xirau. Y el solipsismo consiste en que las personas creen que aquello que piensan o experimentan es correcto, por lo que todo aquel que piensa o experimenta cosas distintas a él está en un error. Justamente aquí está un ejemplo en la imagen que pongo, donde el psiquiatra le pregunta a su paciente: ¿eres un solipsista? Absurdo, eso está en tu mente. Finalmente así consiste el solipsismo, donde se meten en la idea de que sus pensamientos son los correctos, aquello que perciben es lo correcto, y si alguien piensa o percibe algo distinto a él, es que están equivocados. Por supuesto, el solipsismo es un síntoma mucho más grave, por supuesto derivado del relativismo, y que la filosofía criticará.
Continuamos en el siguiente video sobre los sofistas.